la velocidad puede ser de 5 kilómetros por hora, hasta menos, de pronto un poquito más, pero esa puede ser la velocidad promedio, que es la velocidad a la que uno puede moverse caminando, 5 kilómetros por hora con un poquito con un poquito de ejercicio. Lo que hace pensar que nos ha costado mucho y que nos cuesta mucho cotidianamente mover a la gente a una velocidad a la que ya nos movíamos a pie. Eso es un muy buen ejemplo de lo que termina sucediendo con las políticas públicas y en la forma en que se implementan. Y es bien interesante para hacer cualquier tipo de evaluación de políticas públicas, y no hablemos más del transporte. Ok. En salud hay muchas líneas, hay muchos aspectos, muchas variables que son las que determinan las políticas públicas, las respuestas del gobierno. Y siempre que se habla de esto se suele usar el ejemplo de las resultantes en los vectores, que eso pues suena muy matemático, muy físico, pero pues en términos prácticos significa que cada quien tira para su lado y que el gobierno trata de moverse en ese juego de que cada cual tire para su lado para hacer aquello que mejor refleje su decisión de qué privilegiar, de qué ver y qué no ver, de a quién prestar atención y a quién no prestar atención. Por supuesto, un gobierno tiene que tener en cuenta las necesidades de salud, pero esas necesidades de salud son distintas para cada uno de los grupos de interés. La industria farmacéutica lo que necesita es enfermos. Son los enfermos los que producen dinero. A la industria farmacéutica no le interesa la prevención. Ese no es su negocio. Y si pudiera invertir dinero para enfermar a la gente, lo haría. Y lo hace. Una de las cosas interesantes de los últimos años con respecto a la industria es lo que se conoce como la invención de enfermedades y la presión a que la gente consuma medicamentos para cosas que no se requieren. Eso es tema de otro día, eso es tema de otra conferencia, pero pues digamos que este es uno de los grupos que en mayor medida determina las decisiones de política pública y determina la forma de organización de los sistemas de salud, que era la pregunta o la nota que hacía alguien en el chat. Solamente resaltar, para que no nos quedemos ahí con una serie de anécdotas, que fue especialmente la industria farmacéutica la que bloqueó a Hillary Clinton en su reforma del sistema de salud cuando su esposo era presidente, y que a Obama, con Hillary en la segunda, le tiene bloqueada la reforma que se ha querido hacer en Estados Unidos al sistema de salud, y además es muy probable que logre echar atrás algunas de las pocas conquistas que se consiguieron en salud pública en la reforma en Estados Unidos. En Colombia, que tampoco me queda fácil evitar la referencia a lo que está pasando en nuestro país, que tanto se parece a Estados Unidos, es que las discusiones giran en torno a los intereses de la industria farmacéutica y a los intereses de las grandes compañías de seguros. En eso también nos parecemos a los Estados Unidos. Y las reformas que acabo adelante obedecen a la capacidad de presión de estos grandes grupos de interés. Pero la presión ciudadana funciona. Y tenemos en VIH y en otros terrenos bastantes buenos resultados, normalmente muy costosos. La presión ciudadana es capaz de conseguir resultados gigantescos y resultados modestos. Los resultados gigantescos, la presión ciudadana está sacando a los dos presidentes de los países árabes, Egipto y Túnez, en los últimos días.
de ese calibre son el tipo de resultados que se pueden obtener mediante presión ciudadana. Eso sí, en general significan sacrificios enormes, pues todos los que han estado involucrados en el activismo, bueno, no tengo que hacer sobre eso mayor explicación, porque para muchos de ustedes esto es un asunto de vivencia personal. ¿Ahí mejoró el audio? Ok. Definitivamente los cambios de posición afectan mucho. Los acuerdos internacionales, especialmente los acuerdos comerciales, han tenido un peso enorme en la forma de tomar decisiones de política pública y por lo tanto de organizar los servicios de salud. Sobre todo los acuerdos comerciales. Y aquí es muy interesante todo el esfuerzo que hacemos desde las organizaciones sociales, desde las redes, para participar, para aportar en espacios de acuerdos internacionales, en espacios internacionales de debate, como las conferencias globales sobre el VIH y SIDA, el UNGAS, el acuerdo sobre derechos económicos, sociales y culturales y otro tipo de acuerdos internacionales, pero cuando uno tiene que enfrentar estos acuerdos, que son conquistas de la sociedad civil en el mundo, contra los acuerdos internacionales comerciales, propiedad intelectual, por ejemplo, pues no es algo balanceado, no es algo equilibrado, llevamos las de perder, pero al final, pues lo que nos interesa dejar sentado es que son los acuerdos internacionales una de las variables claves para la definición de políticas públicas. Y por supuesto, los economistas siempre terminan por ganar y siempre terminan por cerrar las listas, porque esto depende de los recursos que estén disponibles. Volviendo entonces a que la política pública se refiere al enfoque, a lo que se ve y lo que no se ve, al privilegio de los aspectos o la forma de privilegiar aspectos sobre una decisión, me gustaría hacer un rápido repaso, un rápido paso sobre la forma en que se han estructurado las respuestas al VIH en distintos países como definición de política pública. Caso de África del Sur. De África del Sur hay muchas cosas que decir y tiene muchas caras lo que ha pasado en África del Sur con el VIH. La que quisiera recordarles, que afortunadamente ya es historia, es que África del Sur durante muchos años resolvió que el virus del VIH no existía y que en consecuencia el uso de antirretrovirales no tenía sentido, y durante muchos años el Estado surafricano no suministró antirretrovirales a la población. Esto lo puede uno presentar como una aberración de un Estado y una aberración de la lógica humana y una falta de respeto al derecho a la salud, y etcétera, etcétera. Pero es bastante menos fácil que eso. El debate